directamente desde Roma, la ciudad eterna, en el mismo vestuario. La algarabía es increíble, es extraordinaria y todo el mundo está llorando. Carlitos, saludá a Santa Fe. En las primeras horas, Santa Fe ya tendrá tu saludo. Bueno, para los oyentes de Santa Fe y Argentina, tengan ustedes muy buena noche. ¿Cuándo creíste que lo tumbaba al italiano Benvenuti? Bueno, después del séptimo round que le empecé a dominar yo y creía que ya era campeón. ¿Cuál fue la mano más poderosa que sintió él en esa vuelta que cayó? Bueno, fue el derechazo, el 1-2 que le metí, vio que se cayó y cuando se levantó yo sabía que no se levantaba más, por más que le contaban 120. Creo que en el séptimo round también estuvo groggy. Sí, la verdad que estuvo groggy, pero se aguantó. ¿Y qué mano pusiste ahí, Carlitos? Bueno, fue un cross de derecha y una preca de izquierda abajo. Luego nos vemos, Carlitos, a recorrer las calles de Roma. Sí, después lo vemos, tenemos tiempo para hablar en Santa Fe. Perfecto, un abrazo. ¡Viva Argentina! Qué grande. Mirá, se me puso la piel. Qué momento y qué... A ver, desde lo deportivo, indudable, a ver, no podemos objetar nada. Pero me parece que con el tiempo y teniéndote a vos frente a la cámara y en este espacio, cabe preguntarte cómo lo viviste vos, porque ahí me parece que está la nota de hoy. Bueno, mira, primero les quiero compartir con vos, estos anteojos tienen 55 años, son los Porsche Carrera, que yo los compré en una óptica el día anterior, 6 de noviembre del 1970, o sea que tienen 55 años, en una óptica que estaba a 2 bloques en Vía Frattini de la Gran Piazza España, en la eterna Roma. Yo tuve la suerte, en esa jornada previa, horas antes del combate, de asistir a la charla técnica, táctica, estratégica del maestro Amílcar Brusa. Fui un privilegiado porque estábamos los tres en el Hotel Sporting. 40 años después, cuando hice la recorrida para visitar cada uno de los puntos estratégicos, ya no encontré más al Hotel Sporting que estaba en la nueva Roma, ¿no? Había un complejo habitacional allí, lo habían demolido, era un hotel 5 estrellas, fíjate vos, ¿no? Con todos los últimos adelantos en ese momento, en 1970. Sin embargo, 40 años después no existía. Y en esa charla táctica, técnica, estratégica, a mí yo la seguía atentamente, veía las reacciones que tenía Monzón, que lo escuchaba atentamente a su maestro. La jornada era como hoy, lluviosa en Roma. Te imaginas que la pelea fue a las 18 horas argentinas, o sea, a las 11, a las 23 horas de Italia, ¿no? En el Palazzo dello Spore, que estaba completo en ese momento, con 200 santafesinos. Los 200 santafesinos nos dividíamos en 2 excursiones. Una realizada por la Agencia Universal de Turismo, que es la que yo hice todos los contactos con el entonces titular David Tachuel, que estaba ubicada en ese momento en la Galería Peirotén, en Tucumán, y hoy peatonal San Martín, bueno, y Turismo Yunis, que eran los otros 100 que habían sacado precisamente una excursión especial con todo incluido, vía aérea y un hotel también, por lo menos Agencia Universal tenía un hotel Diana, que estaba a paso de la Piazza de la República, en la eterna ciudad de Roma, y a 5 o 6 bloques precisamente de Vía Véneto, ¿no? Que es la tradicional arteria que tiene la capital de Roma. Pero volviendo a la charla táctica, técnica, estratégica, cuando va finalizando, Amílcar Brusa le dice: tengo algo importante para decirte, Carlos. Si el Tano te está castigando, yo te tiro la toalla. A lo que reaccionó rápidamente como un felino Carlos Monzón, y no me olvido más, le puso su mano derecha en el hombro izquierdo a Brusa, le dice: no, Amílcar, esta noche soy campeón del mundo. Después me lo negó Amílcar Brusa, pero yo interpreté que, claro, lo traicionó su corazón paternal que tenía sobre ese hijo adoptivo que tenía y que fue reconocido
a lo largo de su carrera en forma única, como el gran campeón, lo respetó toda la vida. Salvo horas previas a los combates, cuando Monzón se ponía muy nervioso, después de haber cerrado con una ejemplar concentración de 3 meses, llegaba así al punto realmente exacto de su nivel físico. Y el ejemplo fue en su última pelea, aquel 30 de julio de 1970, cuando enfrentó a Rodrigo Valdés en el estadio Luis II, que fue la primera vez que lo derribaron. Fue la primera vez que me castigaron, no peleó más, me dijo Ricardo, y me dio la primicia en el dormitorio de la suite que tenía en el Hotel Hermitage, ubicado a metros del Casino de Montecarlo. Que me acuerdo que hace un tiempo atrás pusimos esa grabación, que no tenía el mejor de los audios, pero que para lo que tiene que ver con lo histórico era válida. Preguntarte, Ricardo, yo recién hablé de la emoción, contaste todo el relato de los días anteriores, contaste de que la noche se presentaba como una jornada que tenemos hoy, así con lluvia, en Roma. Vuelvo a preguntarte a vos lo que me parece que es interesante para el día de hoy. Para 55 años después, el Ricardo Porta que está sentado ahí charlando conmigo, preguntarle primero si te veías venir el knockout, y segundo, si tenés presente qué te pasó cuando viste caer, ¿entendés? Esa secuencia, porque es imborrable eso. Mira, primero quiero empezar contándote una anécdota, porque antes los pesajes se hacían en el día de la pelea. Y en el mediodía de la pelea, yo estaba esperando una comunicación, por supuesto que no era con la tecnología de ahora, sino que tenía que hacer llamadas internacionales. Entonces estaba esperando que lleguen, el Hotel Sporting, estaba esperando que lleguen del pesaje justamente los protagonistas, ¿no? Pero mientras tanto yo estaba con Ulises Barrera, que había ido él a relatar la pelea para Canal 9 en blanco y negro, comentando él, Ulises Barrera, me invitó a almorzar ese día en la espera, y Emilio Ferez había relatado justamente, y él estaba cubriendo el pesaje. Entonces, mientras esperábamos nosotros la llegada de su compañero con el pesaje, con los datos del pesaje, me dice, yo le pregunto, ¿qué piensa de la pelea, Ulises? Y el maestro me dice, lo único que te puedo decir, Ricardo me dijo, es que Nino Benvenuti es el campeonísimo, con la I, ¿no? Como decían todos los italianos. Entonces yo le digo, sí, es campeonísimo, como dice usted, pero sabe una cosa, yo creo que la sangre india que tiene Carlos lo va a hacer luchar hasta que lo saquen muerto del ring. Y bueno, eso se sorprendió cuando le dije eso a Ulises Barrera, ¿no? Entonces yo, cuando gracias al transporte de la embajada argentina que estaba en ese momento en Roma, nos transportó a todos los periodistas argentinos que éramos pocos, habíamos ido a cubrir la pelea, me tocó a mí en el ringside, no, al lado del ring. Yo estaba José María Casabal, que era un periodista enviado por el diario La Razón, que en ese momento se repartía o se vendía en 2 ediciones a la tarde, la consumía todo el mundo, y estaba el rincón de Benvenuti, José María Casabal y yo sentados pegados al ring, ¿no? Y por eso me quedó grabado para todos los tiempos cuando Bruno Amaducci, que era el Amílcar Brusa de Nino Benvenuti, le decía, siniestra, Nino, siniestra, como diciendo izquierda, ojo con la izquierda, el punteo de Carlos Monzón. Bueno, cuando lo vi a Carlos mandando en la pelea, palanqueando, sí. O sea, él él era el campeón ya, y eso me contagió a mí. ¿Para qué? Para que yo piense, bueno, aquí no se le puede dar vuelta la historia. Venía, entre paréntesis, de un verano muy, muy bien vivido,
Nino Benvenuti, cuando aparece en el escenario, lo veo yo por primera vez todo bronceado, cortado con ese estilo a la romana que estaba muy de moda en esa época. Iba a la peluquería, yo quiero el estilo romano, entonces el peluquero interpretaba enseguida a tu gusto y te hacía el corte que tenía Nino Benvenuti. Claro, ya estaba en actor Nino Benvenuti. Entonces, todo eso, todas esas imágenes a mí se me habían corrido por la cabeza en ese momento y yo dije, no, ahora me quedo tranquilo. Y bueno, y ese fue el desarrollo con el que yo vi la tranquilidad que me dio Carlos Monzón, que me transmitía desde arriba del ring. Y después, bueno, en ese momento, yo ya lo conté aquí, yo estaba vestido con un blazer azul, con una camisa blanca, me acuerdo, y también con una corbata al tono, y tenía colgado los grabadores que eran grandes, ¿no? Lo tenía colgado. Con el micrófono. Claro. No, tenía... A ver, el micrófono. Lo tenía afuera. Bueno, total que subo al ring yo en ese momento y me inmortalizó la imagen de aquel que levanta las manos celebrando y que está al fondo de esa imagen. Bueno, y después salgo corriendo a los vestuarios, a los camarines, ¿para qué? Para hacerle la nota. Una vez que bajé, lógicamente, la primera nota se la hacen a Carlos, ahí arriba del ring, se la hace Radio Rivadavia, que estaba Santos Nicolini, que es el relator, que vino a ofrecerme a mí en el mes de junio de ese año, de 1970, cuando él no podía vender los derechos de transmisión para radio, que se lo había regalado Rodolfo Sabatini. ¿Saben por qué se lo regaló? Se lo regaló porque él fue el único que lo fue a recibir al aeropuerto de Seiza, al entonces matchmaker tipo Tito Lecture, a firmar el contrato. Vino con Tito Lecture para la pelea primera de Carlos Monzón, donde logró ese 7 de noviembre de 1970 el título. Bueno, y a partir de allí, entonces él estaba bañándose, pero antes lo encuentro a Cacho Roteta, el papá de Cachito Roteta, el periodista que había mandado el diario El Litoral, justamente en la entrada a los camarines, y le digo, ¿qué te pasa, Cacho? No puedo entrar porque me piden la credencial. No, vení. Entonces, yo, que me había aprendido alguna frase en italiano para hacer los reportajes, le digo al inspector que estaba o al que dejaba cuidaba pasar, la puerta. Ajá. Me entendé, le digo, nosotros somos, yo sono giornalista argentino, y lo tomo del cuello, del hombro a Cacho, y nos metemos en el camarín. Cuando me meto en el camarín, yo preparo el grabador y le hago una nota. Se estaba duchando Carlos, y la nota que ustedes escucharon, esa breve nota se la hice debajo de la lluvia, de la ducha, ¿no? Y bueno, y salimos y cantamos el himno nacional, y el agua bendita, yo digo que fue el agua bendita que cayó sobre Roma esa noche, los 200 argentinos allí cantando el himno nacional. Y bueno, después también están las anécdotas de la cena del triunfo, etcétera. Qué feliz. Esa misma noche también lo encontré en la puerta del lugar, ahí cerca de Vía Véneto, a metros de Vía Véneto, en un hotel donde también se estaba festejando, creo que era el hotel de la gente de Turismo Juni. Lo encuentro sentado en una ventana, estaba, ¿saben quién? Ringo Bonavena, y le hago la nota y me dice, estoy cansado, estoy en el aire porque vengo de firmar el contrato para la pelea con Cassius Clay. ¿Te imaginás vos? Ustedes tienen un campeón, cuídenlo, me dice. Qué feliz me pone verte contar con la emoción que lo contás, Ricardo. Por eso quería que vos me digas un poco tu opinión. Y me queda una última para preguntarte. Todo pasó muy rápido, del ring al camarín, la entrada, lo que me... Bueno, ahora, después de conseguir la nota, todo periodista baja un poco los brazos, saliste del camarín y te encontraste y tomaste realidad de lo que quedaba de público y de la gente italiana respecto a lo que había pasado con Benvenuti, porque era como, no sé, era el Maradona del boxeo para ellos.
pero totalmente, claro, ¿Tenés? y ahí me encuentro yo con la gente que estaba todavía y cantando el himno nacional, Sí. ¿no? O sea que salí rápido yo del camarín, porque ¿qué pasó? Ya era tarde para los argentinos, no, era mejor dicho, Sí. temprano para los argentinos, pero tarde para los romanos, 5 horas Sí. de diferencia había en ese momento, así que te imaginabas que canté el himno nacional y salí corriendo para el Hotel Diana, que insisto estaba muy cerca, a muy pocos bloques de Vía Véneto, o sea que no me costó mucho trabajo en llegar Sí. ahí al hotel para pedir rápidamente Una la llamada comunicación. internacional. Que ¿no? demoraba un ratito eso, porque no es que te enganchaban Mirá, así. las llamadas internacionales te podían demorar media hora, 20 sí. minutos, te la daban a lo mejor en 10 minutos Sí. o en 5 horas, ¿te das cuenta? Sí, es así. O quizás un día, no sé. ¿Cómo ha cambiado? Era dramático en ese momento, pero sí reconozco en los empleados de la Entel en ese momento en la República Argentina, eran empleados públicos, por supuesto, eran empleados estatales, lógicamente, pero eran muy eficientes, ¿no? Y tengo muchas anécdotas también que algún día las voy a contar. Ricardo, en el historial deportivo, porque vos has pasado un montón de cosas realmente importantes, quizás haya sido una de las noches más importantes de tu vida, desde lo periodístico. Sí, por supuesto. Bueno, yo tengo hitos, ¿no? Deportivos. Yo decía ayer en un reportaje que me hicieron que toda mi vida está marcada por hitos deportivos, ¿no? Y otro grande fue, por ejemplo, no haber cantado el gol de Maradona, haber gritado el gol de Maradona a los ingleses, ¿no? O bien cuando le levantan los brazos un 7 de enero del 2006 al Tata Valdomir tras consagrarse campeón. Fue el primer argentino que ganó en el Madison Square Garden de Nueva York. Tuve la suerte yo, el privilegio de haber relatado precisamente esa pelea, ¿no? Yo llegué el día anterior, ya lo digo por enésima vez, y las apuestas estaban 15-1 en contra de Carlos Valdomir, porque venía invicto esa viuda y era el pupilo del hoy, del ese momento dueño del boxeo del mundo, te das cuenta, Don King, y tenía el jurado totalmente neoyorquino, así que, y todo contra todo eso, le ganó por puntos. Y merecidamente también, Esta charla, me conocés y me gusta buscar la emoción, sería eterna. Seguiríamos charlando sobre este momento, porque me quedan 1000 preguntas para hacerte, pero me gusta compartirlo. Y fíjate vos el capricho de la historia. Digo el capricho porque me acabás de contar todo esto, 55 años de este triunfo histórico de Monzón, y hoy, un 7 de noviembre del 2025, nos enteramos que Colapinto ha sido confirmado hace un rato nomás para otro deportista argentino, para que nos represente durante todo el año que viene en la Fórmula 1, digamos, que nos siga representando. Fíjate vos este capricho que tiene un poco la historia para con los hitos deportivos, Por supuesto, claro que sí. Yo siempre digo, los argentinos tenemos que disfrutar precisamente de estos ejemplos, ¿no? No, así como no hubo nunca más un Reutemann en la Fórmula 1 que sea protagonista, tampoco una Raquel Giscafré, ¿no? También, o Gabriela Sabatini, Raquel Giscafré para los santafesinos, Gabriela Sabatini para los porteños y para los argentinos, mejor dicho, porque eran segundones. Sin embargo, no se creían que era fácil, ¿te das cuenta? Guillermo Vilas. Guillermo Vilas. Que hay que ponerlo dentro de los más importantes, porque hay que decirlo esto. Un Vilas me parece que hay que ponerlo, si vos decís deportistas importantes, al pedestal de Maradona, dentro de lo que es el tenis, Vilas. Pero por supuesto, claro que sí, ni hablar de Ginóbili en el básquet, ¿no? Sí. Por eso los argentinos somos privilegiados. ¿Y sabés por qué? Porque yo quiero recordarle a ustedes aquella definición del emblemático símbolo del vóley argentino que en ese momento estaba dirigiendo justamente Daniel Castellani, que justamente estaba dirigiendo después de tantos años
un equipo de vóley en Perú. Cuando gana, es la enésima vez que lo cuento también en este espacio, gana el título, en esa noche del festejo con el primer ministro de Polonia, estaba sentado Castellani, el secretario de Deporte y el ministro, y el secretario de Deporte le dice, ¿cómo hacen ustedes los argentinos para ganar en todo? Ganan en fútbol, en tenis, en básquet, en rugby, qué sé yo, en todos los deportes con 10 veces el menor presupuesto que tenemos nosotros, y él esa noche no le pudo responder, pero no durmió, y cuando él analizó todo, lo llama al día siguiente, le dice, señor secretario, los argentinos tenemos pasión. ¿Por qué? Porque nacemos los deportistas en clubes de barrio. Ricardo, yo te despido, no me contés nada de Colón, de Unión, no quiero saber nada, porque me quiero quedar con esta charla de un viernes, donde le dimos un poco más de tiempo y que hemos corrido una nota, porque había una nota, pero me parecía interesante ir por este lado, desde lo histórico, desde este viernes lluvioso que tenemos y que se presta un poco para escucharte y bueno, compartir este pedazo de historia que seguramente muchos jóvenes que están escuchando la radio no lo sabían, y vos contaste lujos de detalles que por ahí las imágenes de la tele y eso no los van a mostrar. Te agradezco infinitamente, te agradezco infinitamente y por supuesto el gran abrazo a Connie Cherep, que es un luchador también del periodismo, sé todas sus opiniones y me banco las críticas que hace él. Te dejo un abrazo grande, Ricardo, muy buen fin de semana, seguimos el lunes, ¿te parece? Bueno, el regalito no hay tiempo, ¿no? ¿Tenemos regalito? Vamos al regalito, dale. Yo lo omití al regalito, perdóname, vamos con eso. Vamos a compartir. ¿Podés dejar sin central a un equipo? Vos viste que se te quejan los jugadores. Por ejemplo, el defensor dice, me vienen dos. ¿Viste? Sí. Toda la vida. Sí. Me vienen dos. Cuando juega con los brasileños, ya eso antes del partido, digo, no empiece que vienen dos, porque los laterales brasileños siempre vienen. ¿Y entonces qué haces? Por las dudas. Ahí es donde tenés que cambiar. Vos decís, bueno, ¿qué tengo yo? Dejalo que se venga al lateral. Ahora, ¿qué tengo? ¿Tengo un tipo rápido para el contraataque? Lo pondré detrás del otro lateral. ¿Cómo lo marco? Le dejo un lateral ahí, le dejo un lateral que choque con otro lateral. Ahora, ¿qué pasa? Pero cuando tenés uno de menos, lo sentís. A mí me gustó siempre tener uno rápido en todos los equipos. Aunque mucho no sepa, uno rápido. Aunque mucho no sepa. Cuando te tocan estos partidos, hay puntas que no pueden salir en contraataque. Vos lo podés dejar solo, que para llegar al arco tarda 5 minutos. Hay otro tipo que no, pegan cada disparada que te mata. Entonces ya al contrario no te viene. ¿Por qué no viene? Y mira qué rápido. ¿Canilla te gustaba para eso? Sí, Canilla para eso es especial. Bueno. Ni lo quise nombrar, ¿no? Pero el Canilla para eso es. El jugador. Es el jugador, vos tenés que mirarlo a él por donde anda, se da así y se arregla con 3, con 4. Aparte, último hombre te hace pulsar a medio equipo. Era el preferido de Bilardo, vamos. Por supuesto, claro que sí. Muchos no lo querían, los argentinos por ahí lo criticaban, porque era muy... Hay que decir, Canigia, fíjate vos, yo que no sé bastante de deporte, era muy como que se comía la jugada, pero cuando era un rockstar hecho futbolista. Pero cuando la enganchaba bien, no lo parabas tampoco, hay que decirlo. ¿Decías, Nachito? No, que Canigia era un rockstar hecho futbolista. Ah, claro, por supuesto, supuesto. A ver, no era muy fino en las jugadas, Canigia. No, para mí era casi completo, era ¿Sí? Canilla. Sí. El pájaro era increíble. Y por algo fue campeón, vicecampeón del mundo, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿puedo despedirte, Ricardo, o te querés quedar? Yo no tengo ningún drama, No. Tengo mi compromiso. Pero vuelvo a decirlo. No, vuelvo a decirlo. Me parece sumamente interesante porque esta charla que tuvimos hace un rato y de la forma de que vos tenés, porque lo contás acá y por ahí lo contás también en otros medios, pero digamos, logramos tener un momento bastante único recién, que va a quedar para la posteridad sin lugar a dudas, porque das detalles de un momento histórico, de cómo se vivió, de que por allí en el relato que, a ver, en el futuro se van a quedar con el relato ese que vos pusiste, y esa radiografía periodística, pero vos acabás de aportar un montón de matices a esa gran historia que son sumamente importantes, me parece a mí. Que por ahí se darán una charla de café, porque no se da en otro contexto. Es que yo interpreto que tomo mis espacios como si estuviera compartiendo, ¿no? Un mate, un café, o sea que por eso lo cuento con tanta naturalidad. Y le agrego
inconscientemente yo estudié teatro y según Roberto Schneider el día de mi debut dice, y fue el personaje en el cual se recibió de actor Ricardo Porta. Yo no me la creí nunca. ¿Por qué no me la creí? Jamás, imitando o emulando a esa reflexión del Chueco de Balcarce, de Juan Manuel Fangio, que hay que ser el mejor pero nunca creérselo. Ricardo, un abrazo grande, a Mirta también, a disfrutar del fin de semana, que va a estar bien mañana, va a haber buenas condiciones climáticas y seguimos charlando el lunes. Y me vas a contar de Colón a ver qué pasa el lunes. Claro que sí, gracias. Un abrazo grande.